Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Creo que ya, pues, 10 minutos es suficiente para ingresar a la clase. Entonces, una consulta, ¿qué clase tienen antes de esta? Buenas tardes, profe. Proyecto integrador. Ok, vale. Con Iván. Iván Olimpo Vázquez, creo que es el nombre. Listo, gracias. Ok, bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un buen descanso, que hayan podido compartir con sus familias. No sé, para los que de pronto celebran el Día del Amor y la Amistad, que lo hayan celebrado con sus seres queridos y demás. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy. Nosotros teníamos una actividad pendiente, ¿cierto? Que era continuar con el tema del inner join o de los join, ¿sí? De los join en este caso. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en estos casos con los join? Los join a nosotros nos va a permitir trabajar, ¿cierto? Trabajar con consultas multitab. Esa es como la descripción. En este caso, una descripción muy explícita, por así llamarlo, ¿cierto? Muy explícita para ese trabajo, ¿vale? Entonces, ¿quién nos explica qué son los join? ¿Cómo se trabaja y demás? Cierto que era una tarea por ahí que teníamos para trabajar el día de hoy. Entonces, los escucho. Sí, Julián Camilo. Eh, Julián Castillo. Ah, perdón, Julián Castillo. Sí, señor. Bueno, yo encontré que para las búsquedas en multitablas, todas las tablas deben tener en común la llave primaria o foránea y que las tablas en las que se haya consultar se deben de colocar en el from y cada una separada por comas. Y Exacto, funcionaría parecido a como nos explicaba su merced en la clase pasada. exacto. Entonces, muchas gracias, Julián. Bueno, ya me compartimos por aquí pantalla. Que iba a empezar a hablar sin compartir. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta? Una de los aspectos de mayor importancia, de mayor relevancia en una base de datos, son las consultas multitablas. ¿Qué pasa anteriormente? Volvamos atrás con todo el tema ¿cómo se llama? De la información, ¿cierto? De toda esa información ahí en ese caso. Entonces, cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros adelantamos ciertas actividades, nosotros recopilábamos mucha información, ¿cierto? Entonces, esa información que ustedes recopilaban era almacenada en unos formatos, ¿sí? Por ahí recordando historias de las bases de datos y demás. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en estos casos? Resulta que muchos de esos datos, o muchos de esos datos, mucha de esa información, pues era duplicada, ¿sí? O se repetía varias veces, digámoslo así. Entonces, si ustedes llenaban un formato, por acá, les pedía nombre, número de documento y demás. Y llenaban otro formato por acá, a pesar, por ejemplo, tomemos en ejemplo aquí la universidad, a pesar de ser la universidad, también nos pedían otra vez nombre. ¿Qué pasa? Estos datos de nombre y todo, pues la verdad era redundante. Eh, lo que lograba en este caso, ¿cierto? Lo que lograba en este caso era ¿cómo se llama? Era ralentizar nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso, teníamos problemas. Surgieron las bases de datos y lo más importante de las bases de datos fue que empezamos a analizar y dijimos, bueno, si yo en todos los casos voy a utilizar nombres, voy a utilizar apellidos, voy a utilizar documento de identidad, pues sencillo. Como en todos los casos los estoy utilizando, pues tengamos una tabla donde tenga todos esos datos. Y las demás me van a pedir la información. Entonces yo ya no tenía que escribir en todos los formatos, ¿cierto? Yo ya no tenía que escribir en todos los formatos
nombres, apellidos, documento de identidad, no, en una sola tabla y desde ahí llamaba a todo, ¿sí? Eso es lo importante, lo que nosotros debemos tener en cuenta para poder trabajar de forma correcta, ¿listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, entonces, pero ¿qué pasa? En estos momentos, cuando yo estoy haciendo la consulta en una base de datos, la información no me está saliendo completa, ¿cierto? No me está saliendo completa. ¿En qué sentido? Vamos por acá. CHDIR. Bueno. Entonces, a ver, miremos por acá, utilicemos la de useWorm. No, utilicemos la de la clase de base de datos para mirar una cosa, a ver si tenemos ahí relaciones, clase BD. Entonces, show table. Verifiquemos. Entonces, ¿cómo yo hago para verificar, aquí es de código, si una tabla tiene relaciones o no? Entonces, yo lo que hago es utilizar el describe, ¿cierto? Con cada una de las tablas. Y donde encuentre esto, este mul, ¿sí? Si ustedes me preguntan en ese momento qué significa mul, no he encontrado la referencia del por qué, pero esa es ¿cómo se llama? Un acrónimo, una referencia a la llave foránea. Entonces, en este caso, yo podría decir que tengo una relación de uno a muchos de esta tabla a esta tabla, ¿cierto? O sea, que aquí sería el muchos y aquí sería el uno. ¿Sí? Ahí tendría esa relación de uno a muchos en esa tabla. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora o qué voy a comenzar en este momento? Resulta que si yo hago un select, y espérenme por acá, traemos, bueno, borremos esto para que ustedes vean mejor, porque creo que al compartir pantalla desde el CMD no se ve como tan agradable. Listo. Entonces, eso sí más cerca, ok, permítanme por acá para seguirlos y para tener el chat por si me preguntan algo. Listo, aquí ya tengo el chat activo por si ustedes preguntan algo. Ok, entonces, en este caso, ¿cierto? En este caso, si yo hago un select, aquí, select asterisco from estudiantes, ¿cierto? Me va a dar toda la información, pero ¿qué pasa? Ah, no, perdón, no es en estudiantes, es en notes. Espera, hacemos la consulta, pero con notes. Notes. Ay, no hay ningún dato. Bueno, volvemos esta tabla. Volvemos esta tabla rápido porque no me sirvió para hacer la explicación. Entonces, describe notas. Vamos a insertar unos datos acá. Insert into. Ah, bueno, que 1, 1, 1 y 1, 2, 3. Vamos a hacer con ellos. Insert into notas. Recordemos que el primer campo es autonumérico, entonces no lo voy a ingresar, ¿cierto? No lo voy a ingresar en este caso. Listo, entonces digo acá, nota 1, coma, nota 2, coma, promedio, coma, código bajo estudiantes. Listo. Values. Y entonces comenzamos a digitar, entonces 2, 4, 3, código reciente 111, coma 4, 5, 4.5, 1, 2, 3. Listo.
y insertemos otro, no sé, 3.5, 3.5, 3.5, del otro estudiante que sería, coloquemos 1, 2, 3, 4. Listo, ahí ingresé 3 datos. Entonces, ¿qué pasa aquí en este caso? Select asterisco from notas. Yo estoy haciendo esa consulta a esa tabla, pero ¿qué pasa? En este momento, mi usuario final, digamos, en este caso, no sé, el director del programa, me dice, pero venga, Edison, ¿quién es el estudiante 111? ¿Quién es el estudiante 123? ¿Quién es el estudiante 1234? ¿Sí? O sea, el usuario final nunca va a tener acceso aquí a la base de datos, entonces nosotros tenemos que hacerle la vida un poco más fácil, ¿sí? Un poco más fácil en este caso. Me disculpan, pero... ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan? Es que sabe que de además está cansando ya mucho. Sí, señor. Vamos a descansar de esto. Listo. Entonces, volvemos por acá. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro código, nuestro usuario final nos está diciendo, venga, pero hermano, es que la verdad, aquí en este caso usted me está diciendo unos ¿cómo se llama? Unos códigos, pero yo no entiendo. ¿Quién es el estudiante 111? Pues claro, aquí me tocaría a mí hacer otra consulta y especificar quién es el estudiante 111. Entonces, no. No. Eso no lo tenemos que hacer. Para eso vienen los joins, ¿cierto? Que fue lo que ustedes investigaron de tarea, ¿vale? Entonces, espérenme por acá. Una cosita. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esta locura de los joins? Resulta, voy a mostrarles por acá, nuestro PHP MyAdmin, nuestra base de datos, aquí la clase BD, ¿cierto? Y vamos a irnos por acá donde dice más, diseñador. Vamos a ver ese modelo entidad relación que nos muestra la base de datos, ¿cierto? Listo. Resulta que en este caso, yo tengo aquí un puente, ¿cierto? Yo tengo acá esta relación de aquí a aquí, o sea, que esta relación de uno a muchos es un puente, donde si yo quiero consultar los datos de este estudiante, pues yo no los voy a volver a registrar, yo no voy a volver aquí a escribir nombre, apellidos, no, yo los llamo desde allá. Entonces, eso sería una consulta multitabla o un join. Pero, como nos decía nuestro compañero Julián, siempre tiene que haber una relación entre las tablas. Si no hay una relación entre tablas, apague y vamos. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, importante que tengamos en cuenta eso, ¿cierto? Muy importante, fundamental. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a mirar esos join, ¿sí? Entonces vamos a mirar por acá la presentación. Teníamos de la semana pasada. Vamos a mirar por acá. Y por acá nos explica, ¿cierto? Las consultas multitablas. Entonces quitemos esto por acá. Quitemos esto. Listo. Acá tenemos un ejemplo muy básico, podríamos decirlo, muy sencillo, utilizando los diagramas de Venn, ¿cierto? Por allá cuando ustedes vieron álgebra booleana, cuando vieron lógica matemática, ¿sí? Con las tablas de verdad, los mapas de Carnot, todo eso por allá, ¿cierto? Que lo utilizan mucho en electrónica y demás, todo eso. Entonces miremos acá que tenemos diferentes join. El más usado es el inner join, ¿sí? Entonces busquemos por acá, ¿dónde está el inner join? El inner join, ¿qué se me hizo por acá? Acá está, mírenlo. Este aquí el primero. Ese es el que normalmente nosotros usamos, ¿sí?
Ese es el que nosotros usamos para poder trabajar en toda esta parte. ¿Listo? Entonces, ahí no tendríamos problemas. En este caso, lo que vamos a hacer es seleccionar todos los campos de una tabla A concatenada o unida con la tabla B, donde tenemos una clave. Y esa clave viene siendo nuestro campo, ¿cómo se llama? Nuestro campo, se me olvidó, nuestra llave primaria unida con la llave foránea. ¿Listo? Entonces, si yo quiero utilizar cuando hablamos de un left join, de un right join, de un full join, ¿cierto? De un OR join, no existe ese OR join, ¿no? Esto es algo que me inventé ahorita. Entonces, resulta que todo esto acá lo podemos hacer, y la única finalidad en este caso es mostrar toda la información de las dos tablas, ¿cierto? De las dos tablas ahí. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? Vamos a irnos a la práctica, ¿cierto? Vamos a irnos a la práctica a ver cómo funciona. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo y antes de irnos a la práctica quiero que visualicemos esta parte. Esto no lo habíamos visto. Estas son consultas con apuntadores. ¿Y cómo funcionan los apuntadores? Los apuntadores normalmente yo tengo que especificar la tabla y el campo que pertenece a esa tabla. O sea, yo diría aquí, mire, la tabla órdenes en el campo orden ID, la tabla vendedores en el campo nombre del vendedor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como voy a afectar dos tablas, puede, que no es lo debido, pero puede que existan en diferentes tablas campos que se llamen igual. Ahí vamos a tener problemas. ¿Sí? No es lo ideal. En la buena práctica no deberían existir, pero puede que existan. Entonces vamos a mirar cómo funciona esto. Vámonos por acá. Se nos hizo nuestra lupa. Y vamos a hacer entonces la siguiente consulta. Resulta que yo quiero, por acá, voy a hacer un describe a las dos tablas para conocer los campos. ¿Qué pasó acá? Describe, notas y describe estudiantes. Listo. Resulta que nuestro director del programa, ¿sí? Vamos a tomarlo de ejemplo aquí, el director del programa, nos dice, venga, señores de bases de datos, lo que pasa es que yo no solo quiero conocer la información que tenemos en este caso, o sea, la información de las notas, yo quiero saber a quién le pertenece cada nota. Ah, bueno, vamos a hacerlo. ¿Cómo se haría? Yo voy a mostrar en este momento solo nombres, apellidos y las notas. Solo voy a mostrar eso. Entonces, como necesitamos hacerlo con apuntadores, entonces yo diría select, ¿cierto? Select, no iría el asterisco, entonces viene la tabla. Por ejemplo, tomemos estudiantes. Select estudiantes punto, nombres, que sería el campo, coma, algo así nos dijo ahorita Julián, ¿cierto? Nos mencionó cuando nos estaba explicando esa parte. Listo, entonces yo le digo, mire, por favor, si van habiendo dudas, levantan la mano, activan el micrófono, escriben en el chat, no hay problema. Listo, estudiantes.nombre, o sea, tabla.campo, estudiantes.nombre, coma, estudiantes.apellidos, ¿sí es apellidos? Sí. Listo, no más. De la tabla estudiantes no necesito nada más. Coma, vienen los campos de la otra tabla. Entonces, los de la otra tabla yo necesito las tres notas, las dos notas y el promedio. Entonces vendría, la tabla se llama notes. Entonces yo diría, notas, bueno, que hagámoslo aquí, coma, y hagámoslo aquí aparte, a ver, notas, punto, nota 1, coma, notas, punto, nota 2, coma, notas, punto, promedio. Ya tengo los campos que voy a mostrar. Ahora necesito hacer esa relación entre las tablas. Listo. From, el nombre de la tabla, o sea, from estudiantes. Y entonces recordemos algo por acá. Miren, nos dice, de una tabla, inner join, la otra, o sea, enlazada con la otra. Vamos para allá.
Entonces decimos, from estudiantes, inner join notas, ¿cierto? Aquí lo estoy dejando hacia abajo, ¿por qué? Porque como estoy ampliando la pantalla, ¿sí? Para que ustedes lo vean mejor. Listo. Notas on, y aquí viene la clave. Esto es importante. Aquí viene esta clave. Ojo. Miren. On, lo que vamos a comparar. Este on nos permite comparar las dos llaves, la llave primaria con la llave foránea. ¿Listo? Entonces, vendría la llave primaria de la primera tabla, perdón, la llave primaria de la tabla 1, que en este caso sería estudiantes. Yo diría estudiantes, punto, código, guión bajo, estudiantes, igual, si es igual, igual a notas, punto, código, guión bajo, estudiantes. Listo. Entonces, revisemos bien esa sentencia. Vamos a analizarla por acá. Decimos, seleccióneme los campos de la tabla estudiantes, nombres y apellidos, de la tabla notas, nota 1, nota 2 y promedio, de la tabla estudiantes enlazada, unida, concatenada con la tabla notas, donde el campo de llave primaria sea igual al campo de llave foránea. Eso es lo que le estoy diciendo ahí en este caso. Vamos a ver si resulta esa consulta. ¿Listo? Ahora sí conocemos a quién le pertenece cada nota. ¿Sí? En una sola consulta. No tuve que llegar a hacer consulta a la tabla estudiantes, consulta a la tabla notas. No, a una sola. Y ahí me está diciendo entonces las notas de cada uno. En este caso, ¿por qué solo me está mostrando esas 3 personas? Porque son los únicos que tienen notas. Los demás no me los muestra porque no tienen notas. O sea, por ende no hay un campo que los relacione. Ese es el inner join. ¿Sí? El left join funciona igual. Aquí no sería inner join, sino left join. Si no sería right join. Yo no lo acostumbro a utilizar mucho. ¿Sí? No lo acostumbro a utilizar mucho. ¿Por qué? Porque es que cuando decimos el left join, es que me va a mostrar todos los datos de la izquierda y solo los datos que estoy pidiendo de la derecha. ¿Sí? O sea, me mostraría todos los datos de estudiante y solo un dato de notas. No lo necesito en este momento. Yo creo ¿cómo se llama? Mis consultas de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Entonces, por eso, normalmente yo recomiendo utilizar el inner join. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes necesiten hacer una consulta multitabla, en este caso, esa es la forma para realizar. ¿Sí? ¿Tenemos preguntas, dudas, inquietudes al respecto? Profe, déjeme ver un poquito las 2 tablas de arriba. Realizar una cosa. Ahí, ¿cierto? Sí, profe, listo. Vale. Profe, ¿me puede volver a explicar lo del inter, join, right join y left join? ¿Listo? Entonces, primero voy a hacer una inserción de datos nuevamente a las tablas, para que lo veamos bien. Hacerle asterisco from estudiantes. Listo. Permítanme, voy a quitar un momentico la lupa para hacer esa inserción rápido, para que tengamos más datos. Notas. Listo. Entonces, listo. Vamos a tomar por acá el código 456. Epa. Vamos a sacar en notas al código 456, al código 1092, al código 19281. Vamos a hacerlo hacia arriba. Listo. Ahí lo que hice fue agregar más notas a otras, ¿cómo se llama? A otros. Y vamos entonces a explicar nuevamente. Lo primero, fundamental en este caso, y eso sí, soy muy reiterativo, intenso llamaríamos, ¿cierto? Para tener en cuenta. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Siempre planeemos qué voy a mostrar.
Entonces resulta que en este caso, no sé, vamos a tomar el ejemplo por acá, a ver. Vamos con, a ver quién está por acá. A ver. Bueno, hoy las damas. Leslie, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas, Leslie? Ok, listo, Leslie. Tú eres la directora del programa de Ingeniería de Sistemas en este caso. Y tú necesitas conocer la información de acuerdo a las tablas estudiantes, notas. Notas. Conociendo estas tablas, ¿sí? Esta de aquí y esta de acá. Dime una consulta, no necesito que la hagas, que me digas, no. Dime una consulta donde quieras mostrar datos de esta tabla y de esta tabla. Mencióname los campos de cada tabla y yo la voy a hacer. O sea, ella me está dando en este momento la orden como directora del programa de una consulta. Entonces, mencióname qué datos quieres que yo muestre de la tabla estudiantes y qué datos de la tabla notes, ¿sí? Y a partir de la solicitud que ella nos haga, nosotros vamos a construir la consulta, ¿vale? Los nombres y el promedio. Ok. Nombres y promedio, no más, ¿cierto? O sea, nombre sería de la tabla, de la tabla estudiantes y promedio de la tabla notes. Esos serían los datos, ¿cierto, Leslie? Sí, señor. Listo. Entonces, muchas gracias, Leslie. Ella nos dice, listo, necesitamos que usted nos dé esos datos. Aquí ya estamos haciendo algo que es la planeación. Yo no voy a empezar a hacer una consulta porque sí. ¿Sí? Aquí ya recibí una orden de Leslie. Leslie nos dijo, mire, necesito esta información. Listo, vamos a sacar esta información. Entonces, vamos a ir a construir nuestra... Pero la vamos a hacer en este caso, para que la veamos por acá aparte, más explícita. La voy a hacer aquí en ¿cómo se llama? En nuestro Visual Studio Code, ¿cierto? Entonces, voy a permitirme por acá, mientras arranca nuestro Visual Studio Code, vamos a hacerla acá para que ustedes la vean un poco más grande, con colorcitos, y lo que hacemos después es copiarla y pegarla. Entonces, venga por acá, File, New File, quitemos esto de... Listo, seleccionemos por acá con SQL. Ok, entonces vamos a hacer la consulta. Listo, diríamos, select, esto tan raro. Listo, vamos a dejarlo, creo que así ustedes lo verían de forma adecuada. Listo. Select estudiantes, punto, ¿cuál sería el campo? Punto nombres. Entonces, espera, verificamos. Sería nombres, listo, ya solo quiere saber los nombres. Perfecto. Punto nombres, coma, notas, punto, promedio, from, la primera tabla, for estudiantes. Inner join notas on estudiantes punto código guión bajo estudiantes igual a notas punto código guión bajo estudiantes. Listo, entonces vamos a explicar bien esa sentencia porque yo lo hice todo aquí rápido y no les expliqué ni nada. Listo. ¿Cómo funciona esta sentencia? Entonces, primero la solicitud que nos hace nuestra directora de programa en este caso, ¿cierto? Y nos dice, bueno, yo necesito esta información. Necesito que me muestre los datos, los nombres y el promedio. No más, no quiero saber nada más. Listo. Entonces, primero tenemos que colocar los campos, pero en este en este caso, no colocamos los campos como los veníamos trabajando así solitos, sino que en este caso lo colocamos con un apuntador. Cuando trabajamos de un apuntador, colocamos el nombre de la tabla y el nombre del campo que voy a mostrar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que estamos haciendo una consulta a dos tablas y puede que no debería suceder, pero puede que dos tablas tengan un mismo nombre, un campo llamado igual. Terrible donde nos suceda eso, pero para eso utilizamos acá nuestro
nuestro apuntador. ¿Listo? Especificamos de dónde vamos a extraer la primera información, sería la tabla estudiantes, inner join, o sea, que se enlaza, que se une con la otra tabla, la tabla notas. Y vamos a colocar aquí la condición, donde o cuando el código de estudiantes sea igual al código de estudiantes de la tabla notas. Eso es ahí en ese caso lo que nosotros debemos tener muy en cuenta y lo que nosotros vamos a mostrar. Esa sería la información para mostrar. Listo. ¿Cómo hacemos entonces eso? Vamos a ejecutarlo y vamos a ver cómo se ve. Voy a copiarla por acá. Vamos a ejecutarla en nuestro código. En nuestra consola. Y acá lo tenemos. Este fue el resultado de la consulta que nos hizo nuestra directora de programa, Leslie. Entonces nos mostró los nombres de los estudiantes y su promedio. Por obra y gracia todos pasaron. Entonces, listo. ¿Claro esa parte? Porfa, necesitamos mirar otra vez si hay dudas en cada una de las sentencias, por favor, díganme, porque esta es una consulta muy utilizada, ¿sí? Es muy utilizada. Y ya la vamos a hacer ahorita con la tabla Mundo, con la base de datos Mundo, esa que utilizamos la clase pasada para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿claro esa parte de las consultas multitabla con el inner join? Es decir, profe, ahí selecciona solo... ¿Señor? ¿Selecciona como varios datos de varias tablas? Sí. Pero siempre y cuando entre esas tablas haya una relación. Si no hay relación, bailas. Profe, en este caso, me deja ver, porfa, la tabla de estudiantes. La tabla de estudiantes, claro que sí. Ah, bueno, esta es la tabla de estudiantes. Eso, bueno. Describe notas. La de notas, profe. Digamos, por ejemplo, el MUL. Esto. Ese es el MUL, ese es el... La llave foránea. Sí, la llave foránea. Si uno lo quiere quitar... Ah, eso usted ya no lo había explicado, ¿no? Ya no lo había explicado, ¿cierto? Para no entiendo. ¿Cómo es que quiero quitar? La llave foránea de notas. Si quiero quitar la llave foránea de notas. O sea, Yo que no puedo salga ese eliminar. MUL. Lo que pasa es que al eliminar, pues primero nos va a generar un problema porque hay datos relacionados. 2, no va a tener relación las tablas, por ende no vamos a poder hacer este tipo de consultas. ¿Sí? No sé si era lo que me preguntaba. Sí, o sea, digamos, por ejemplo, yo no quiero, digamos, por ejemplo, que sea código de estudiantes, sino otra cosa que se tengan en común. O sea, digamos, por ejemplo, en promedio, digamos, en promedio. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Pero ¿qué pasa? Ese ejemplo que nos pone nuestro compañero acá, Jefferson, ¿sí? Sí, señor. Ok, que nos coloca aquí Jefferson, se puede hacer, no es recomendable, porque ¿qué pasa? Porque promedio en este caso, lo van a tener muchos de ustedes. Entonces, digamos que todos ustedes, los 19 estudiantes, 18 que tenemos en este momento, no sé, a ver, todos tienen el promedio de 5. Bueno, no seamos tan optimistas. Todos tienen el promedio de 4. Listo. ¿Qué pasa? Si yo en este momento hago una consulta por promedio de 4, me van a salir todos ustedes y no es la información que yo quería tener. Yo lo que quería tener era, no sé, aquellos que fueran menores de edad. Ahí en ese caso vamos a tener inconveniente. O sea, lo que usted menciona, claro que sí se puede hacer. ¿Señor? Sí, profe, era un ejemplo. Digamos, por ejemplo, sí, era solo un ejemplo. Digamos, por ejemplo, uno lo puede poner en, no sé, digamos, número de grupo. ¿Puede ser? Sí. Por ejemplo, Totalmente válido. sí, o sea, solo era un ejemplo que puse. Ok. Cambiar de ¿Quién promedio. define eso? Eso que usted me está diciendo aquí lo define ustedes. ¿Sí? Ustedes.
En el ejercicio que yo les coloque a ustedes de una base de datos, cuando ustedes hagan toda esa solución a una base de datos, pues ¿quiénes definen eso? Lo definen ustedes, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo aquí en este caso, por ejemplo, vamos a suponer un parcial práctico. Ustedes tienen que hacer una base de datos con unas características especiales y demás, ¿sí? Yo en este momento tengo 18 estudiantes, ¿cierto? Esos 18 estudiantes deben presentarme 18 soluciones diferentes. Si yo veo que, por ejemplo, no sé, Edison Caicedo tiene la misma solución de, bueno, por ejemplo, Leslie. Resulta que Edison Caicedo se copió. Para mí, inmediatamente yo voy a decir eso. ¿Por qué? Porque no pueden tener la misma solución. Ustedes podrán decir, sí, pero es que están solucionando el mismo problema. Sí, pero es que Leslie piensa totalmente diferente a Edison y Edison piensa totalmente diferente a Leslie. ¿Sí? Con el solo hecho de llamar los campos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo le puedo decir a, no sé, tomemos a otra persona porque Leslie dirá que la estamos molestando mucho. Por ejemplo, Lorena. Yo le digo a Lorena, oye, Lorena, plantéame una base de datos para solucionar este problema. Lorena me dice, listo, mire, Edison, acá tenemos, tenemos 7 tablas. De esas 7 tablas, mi tabla principal es tal, y voy a hacer relaciones a estas. Y ella las llamó todas las relaciones, las llaves primarias las llamó como ID y no como code. ¿Válido? Es la forma de pensar de ella. Y ella, por ejemplo, dijo, no, qué pena, la verdad, yo necesito, qué sé yo, a ver, yo necesito conocer la fecha de nacimiento nomás, porque a partir de la fecha de nacimiento, conozco la edad. ¿Listo? Mientras que Edison Caicedo lo que hizo fue, no, yo necesito que me escriban la fecha de nacimiento y necesito que me escriban la edad. Válido también, ¿cierto? O sea, de las dos formas lo podemos trabajar sin problema. ¿Cierto? De las dos formas lo podemos trabajar sin problema. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende? Vuelvo y le digo, ¿de qué depende de el diseñador de la base de datos? En este caso, ustedes. Y entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo hacemos o cómo usted hace para resolver que realmente un modelo está bien o está mal? O una base de datos está bien o está mal. Sencillo, en las consultas. ¿Sí? En las consultas. Entonces, si yo en este momento le digo que tiene que mostrarme o que me debe permitir a mí generar consultas de conocer el promedio de todos los estudiantes ordenado de menor a mayor, eso se tiene que presentar. Vamos a hacer esa consulta. Vamos a hacer esa consulta con el inner join, ¿sí? Donde me ordenen de menor a mayor. Entonces, tomando acá la consulta que nos había dado el ejemplo Leslie, ¿cierto? Yo lo voy a ordenar. Entonces, yo le digo acá, order by, ¿cierto? Order by, ordénelo por estudiantes, no, perdón, no es estudiantes, es notas. Notas, punto, código estudiantes, de forma ascendente. Vamos a ver si esta consulta nos quedó aquí. Bien. Por acá, la copiamos. No nos está ordenando de forma ascendente. Nos está mostrando en orden independiente. Entonces vamos a verificar a ver por qué está sucediendo en este caso, ¿cierto? Porque mire que ahí nos tendría que mostrar esa información, ¿cierto? Ahí nos tendría que mostrar esa información. Ahí nos tendría que mostrar esa información, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no nos está mostrando eso? ¿Por qué no nos está aplicando el order by? ¿O hay un problema con el order by? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué creen que no nos está mostrando? Esa... ¿No tiene que hacerse con el promedio? Exacto. Sí, yo pensé que no se dan cuenta del error. Lo tenemos que hacer con el promedio. ¿Y aquí qué tiene que ver el código de estudiantes? No, lo tenemos que hacer con el promedio. Entonces, promedio. ¿Cierto? Nada más si están pendientes de la clase. Listo, ahora sí. Entonces me mostró de los que menor tienen promedio a los que mayor tienen promedio. O sea, o del menor promedio al más alto. Ahora sí,
¿cierto? Entonces miremos que si yo llego y hago una consulta o yo les digo a ustedes, por ejemplo, tienen que hacer esto, la base de datos me tiene que mostrar esto. Si la base de datos está bien diseñada, me va a mostrar la información, ¿sí? Si la base de datos no cumplió con el diseño, never, nada, no funcionó, ¿sí? Otra cosa que uno puede encontrar errores en la base de datos y eso sí no son pasables. Por ejemplo, que ustedes, no sé, vamos a hacer un ejemplo acá. Cuando estemos trabajando con procedimientos almacenados con operaciones, no me saque la información como debe ser. Ustedes llegaron y me crearon un campo varchar para las notas o un campo varchar para el promedio. Ahora opere ese campo. O sea, sáqueme el promedio de esas notas. ¿Sí? Ahí es donde uno empieza a evaluar si realmente la solución que ustedes presentan a un problema funciona o no funciona. ¿Sí? Ahí es donde nosotros realmente podemos, ¿cómo se llama? Podemos definir eso. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, pues yo tengo una, pero no es tanto esto, sino como lo anterior, que es cómo unir las tablas. ¿Unir las tablas en qué sentido? sea, ¿Con el inner join? Sí, señor. Ah, ok. No, lo que pasa es que... Mejor dicho, ¿Cómo? ¿cómo relacionarlas? Ah, ok. ¿Cómo hacer la relación entre las tablas? Listo. Ojo, eso es diferente. Eso lo habíamos visto creo que hace 2 clases, pero bueno. Listo. Resulta, vamos a ver si nos deja eliminar la relación acá entre las tablas. Vamos a ver. Profe, si se intenta más bien eliminar la relación desde el CMD. Acá. Listo. Pero también se puede desde el CMD. Claro que sí, Jefferson. Listo. Resulta que yo eliminé la relación. Pero también se puede desde allá. Desde allá nos tocaría sería hacer un drop, pero al campo. ¿Sí? Nos tocaría volver a crear el campo. Bueno, ¿qué voy a hacer en este caso? Yo ya eliminé la relación, porque necesitamos, resulta que se nos olvidó, por azares de la vida, crear la relación entre tablas. O sea, en este caso, si yo hago ese describe a la tabla notas, describe notas, sigue apareciendo acá la relación. Venga, actualizamos. Qué raro. Qué chido. No debería aparecer. No tengo una respuesta lógica en este momento, pero tengo que averiguarla del por qué si nosotros eliminamos la relación. ¿Sí? Pero bueno, vamos a eliminar el campo. Vamos a eliminar ese campo. Entonces yo le digo drop. Drop column, ¿cierto? Código estudiantes from notes. Nos dicen que hay un error. Listo. ¿Quién recuerda cómo se eliminan los campos? ¿O cómo se elimina un campo nomás? Un campo, ojo, no un registro, un campo. ¿Quién recuerda cómo se elimina un campo? ¿No? Yo tengo drop column y el nombre de la columna, punto y coma. Pero nos falta algo. Alter table, ¿cierto? Alter table de notas.
notas, drop, column, exacto, eh, código de estudiantes. código, guión bajo, estudiantes. Puntico. Puntico. Listo, vamos a verificar ahora sí que nuestra tabla, listo, ya no tiene. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar ese campo, el campo notes. Perdón, el campo notas no, el campo código estudiante. Listo, entonces yo digo, alter table, modifico la tabla, notas, agregándole el campo o columna, ¿cierto? Espero lo acercamos acá para que ustedes lo vean bien, ¿cierto? Aquí lo agregamos, lo acercamos bien. Permítanme un segundito, muchachos.
Bueno, muchachos, qué pena por acá. Vamos a tener unas cositas. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Ah, bueno, yo voy a aumentar aquí el zoom. Listo. Entonces, lo que necesitamos hacer es alterar la tabla o modificar la tabla y decirle entonces, bueno, modifíqueme la tabla de notas adicionando la columna. ¿Cómo se llama la columna? Entonces, en este caso se debe llamar, debemos llamarla igual, para que no tengamos problema. Código estudiantes. Es código, guión bajo, estudiantes de tipo entero. Listo. Nada más. Y leamos. Aquí en este caso solo estoy agregando la columna. Solo estoy agregando la columna. Ok. Vamos con el describe notas. Y acá tenemos entonces, bueno, lo vemos por acá. Listo, ya tenemos el campo, pero mire que no está creado como llave foránea. Ahora vamos a hacer lo que nos decía nuestro compañero Kevin. Listo. Entonces, utilizamos la sentencia alter table, el nombre de la tabla que sería notas, ¿cierto? Alter table notas, adicione foray key, la llave foránea. ¿Qué campo es la llave foránea? Entonces, la llave foránea es en el campo código, guión bajo estudiantes, ¿cierto? Que se enlaza o que hace referencia a la tabla estudiantes en el campo código, guión bajo estudiantes. Pues miremos acá. ¿Qué le estoy diciendo en este momento? Le estoy diciendo, oiga, modifíqueme la tabla notas agregando la llave foránea que va a tener este campo o que este campo lo va a convertir en llave foránea que se enlaza o que hace referencia o que se concatena, se une con la tabla estudiantes mediante el campo o mediante la llave primaria esta. Esa sería la forma de agregar una llave foránea. Una de las muchas formas que existe. Nos dice que ok, que no hay problema. Y verifiquemos. Y acá tenemos nuestra llave foránea. Y también yo puedo ir a verificar aquí en mi PHP MyAdmin. ¿Cierto? Por acá también puedo verificar, actualizamos. Y ya nos aparece nuevamente la relación. ¿Cierto? La relación aquí entre las tablas. ¿Sí? Esa es la forma de agregar una llave foránea. ¿Listo? ¿Claro esa parte? No solo para Kevin, sino para todos. Si hay dudas. Profe, ¿me puede repetir ese de la llave foránea? Por favor. Acá estamos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo quiero crear una llave foránea. Cuando yo voy a crear una llave foránea, ¿cierto? Lo que hago es modificar la tabla. Entonces yo le digo alter table o modifique la tabla, altere la tabla. ¿Qué tabla voy a alterar? La tabla notes, ¿cierto? Y le voy a decir, adicione una llave foránea. Pero es que esa llave foránea debe estar anclada a un, ¿cómo se llama? A un campo, o debe ir a un campo, ¿cierto? Muy importante para que lo tengamos en cuenta. Debe ir a un campo. Entonces, para que lo analicemos. ¿Listo? Le digo cuál va a ser el campo. Ese campo debe ir entre paréntesis. Listo. ¿Qué hace referencia a la tabla? O que se une, o que se empata, se concatena, como lo quieren llamar, a la tabla estudiantes mediante el campo código estudiantes. Que este código estudiantes viene siendo la llave primaria. Ay, ¿qué pasó por acá? Ese código estudiantes viene siendo la llave primaria de mi tabla estudiantes. ¿Dónde está por acá la tabla estudiantes? Este campo de acá. ¿Cierto? Ese va a ser mi llave primaria. Ahí lo que estoy haciendo es modificar esa tabla. ¿Listo? Y lo que le estoy diciendo es, oiga, conviértamelo en una llave foránea para que se una. ¿Listo? ¿Claro más esa parte? Sí, profe, analizando. Sí, señor profe, por mi parte, sí. Listo. Ok.
Listo. ¿Hay alguna otra duda, pregunta o inquietud? Profe, yo le iba a pedir un favor. Señor. Su merced nos podría compartir la base de datos que tiene Word, o sea, el mundo, mejor dicho, la que utiliza ejemplos. Claro que sí. La voy a subir de una vez aquí al aula, para que ustedes la puedan descargar de una vez. Es mi papá, eso es diciendo y haciendo. Listo. Si no hay dudas, yo voy a hacer una cosita que espero que les agrade. Vamos a hacer un quiz. ¿Vale? Yo estaba esperando que me dijeran todos, oh, no. Pues yo tengo una pregunta. Señor. Digamos, por ejemplo, uno cómo comparte ese, por ejemplo, una base de datos así. Ah, ok. No les voy. Ay, madre, es que. Porque, digamos, por ejemplo, o sea, No se los voy a explicar hoy. No se los voy a explicar hoy. Se les va a explicar el día viernes. Porque no se los quiero explicar de forma gráfica, sino desde consola. ¿Sí? No, Profe, yo tengo una pregunta más para la entrega del proyecto de este corte. Con un señor. compañero y yo, pues, estuvimos discutiendo que ellas podíamos usar, y eso es en un colegio, y es como trabaja con teléfonos móviles, me sugirió una de, pues, que el usuario tenga que ingresar ciertos datos, y sin algunos también se pueda. La pregunta, ¿alguno de nosotros nos serviría? No le entendí muy bien. O sea, su compañero trabaja con algo de dispositivos móviles, ¿sí? Sí, señor. Listo. ¿Y qué desean hacer con eso? Bueno, en el caso de él quiere crear una plataforma donde pues él pueda registrar los teléfonos, como normalmente se hace con su correo, número de identificación de la persona y demás cosas. Pero no saben si esto sirva para el proyecto de esta área. Claro. Lo que pasa es que, ¿cuál es la cuestión? Que ahí la conexión ¿cómo se llama? A dispositivos móviles es un poco más difícil. Pero si ustedes la van a hacer, no hay ningún problema. Incluso esa práctica yo se las tengo que hacer. Yo creo que vamos a ver si por el tiempo nos da esa práctica. Vamos a ver si la hacemos después de la semana de parcial. O sea, en la semana 9 vamos a hacer una actividad de ¿cómo se llama? Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, mandémosle el archivo comprimido. Una actividad ¿cómo se llama? De conexión de una aplicación en Java a una base de datos. Y vamos a ver si alcanzamos con una... Profe, también otra pregunta. Señor. Para la entrega del proyecto en este corte, podemos nomás entregar, digamos, el diagrama de entidad-relación, ¿sí? Sí, aunque bueno, yo solicitaría, vuelvo y aclaro, ¿no? Vuelvo y aclaro. Primero, bueno, aquí ya está el script de la base de datos. Primero, bueno, mientras yo voy hablando, les voy a poner aquí el quiz, porque nadie peleó, entonces... Yo No, estaba... profe, pues no Uy, sea no, malo. profe. No sea malo. No, La otra semana tenemos profe, no que sea malo. Próxima Ya clase, tiene profe. para más Les tarde, conviene. más tiempo, profe. No sea malo. conviene, Porque es que el tenemos tiempo no parcial la otra alcanza. semana. Sí, ya les quedan, conviene. nos conviene. Pero no acabar tu tiempo, profe, porque es que, digamos, por ejemplo, después tenemos Acaba de las... pasar a 5 minutos, fue muy poquito. Sí, Yo profe, un estoy poquito más seguro de que La tiempo. verdad, la otra vez fue muy poquito y en inglés antes. Yo estoy seguro que les conviene. Veamos, ¿qué opinan, muchachos? Pues déjenos harto tiempo, eso sí, profe. Van a tener 5 minutos. No, Nos mata. Uy, no, no, no. Si nos termina de No, matar, digo. A ver, no, pero espera. Bueno, ¿les conviene o no? ¿Sí, sí o no? Yo les digo que les ay, conviene. mucho. O sea que confiamos en el profesor. Entonces, sí. Y si Estamos de la, acuerdo. y si la próxima clase, bueno, No, si hagámosle de una vez al menos. Uy, no, no. Yo sé que les conviene. Yo sé. O démoslo para el jueves, profe. No, déjalo padita, si no me Uy, sí, el jueves. Yo profe, yo opino que para les conviene. Es que por ahí nos coloquen unas preguntas duras, profe. Profe, póngalo para el jueves. No, es hoy.
porque sé que hoy les conviene, para el juego no les conviene. Bueno, entonces hagámosle hoy. Al fin y al cabo lo pienso ya. ¿Listo? Yo sé que les conviene, yo sé por qué les digo. Bueno, Ok. profe, ¿y por qué nos conviene? No, pero ustedes deben decir sí o no lo colgamos rápido porque nos acaba la clase. Bueno, sí, No. pero digamos, ¿por qué no conviene? No, ¿No? Para el jueves. ¿No confían en su profesor? pero primero díganos Yo sé por qué que nos les conviene, porque ¿qué haría nos metemos al abismo sin saber? Dijo una película. Porque prácticamente esta nota la va, creo, ¿Señor? con el parcial eso nos conviene. Por ahí va la cosa, pero Tiene que ver. Se me hace que va a poner cosas en este quiz. Eso es No. lo que yo pienso. No, va a pues, conciliar eso ese creo. parcial con este quiz con el parcial. No nos enterremos el cuchillo. Para el jueves. No, pues, no, que bueno, yo tengo parcial de inglés. No me conviene. Yo tengo infraestructura. No, solo hoy, les conviene. Bueno, Bueno, hagámoslo hoy, profe, ya que perdidos arriba. ¿Hay recuperación del quiz por si acaso? Sí. Sí, por si acaso, profe. Para que si no nos convenga. entonces, ¿oído cómo va a ser las reglas del quiz? Porque sé que les conviene. Tengo Escucho. 1, 2, 3, 4. Bueno, voy a llamar a lista acá para que quede en la grabación quiénes están. Carlos Andrés Batanero, Dani Vanessa Presente. Ruiz, Diego Fernando Méndez, Duan Sney Terpinson, Steven Jiménez, Fabián Steven Romero, creo que es Juan Diego, JD Magic, ¿sí es Juan Diego? Yo, profe, perdón, Juan David. Tranquilo, listo, Juan David. Jefferson Daniel González, Yendi Lorena González, John Goyeneche, Juan Camilo Velandia, Juan Diego Murcia, Julián Castillo, Kevin Andrés Bedoya, Leslie Ramírez, Nicolás Steven Zambrano, Oscar Julián Arevalo y Sebastián Montoya. Esas son las personas que están en este momento, ¿cierto? Creo que a todos los llamé, creo que sí, ahí están todos. Los que están en este momento, 18 personas porque yo tengo 3 conexiones acá, ¿sí? 1, 2, 3, sí, 18 personas. Entonces, para esas 18 personas, todos vayan ingresando al aula, por favor. Porque ven a hacerlo ya. ¿Listo? Vamos hasta las 45, a ver. Mientras se conectan. Listo. A ese foro que acabo de colocar, ustedes van a responder lo que les estoy solicitando ahí. Entonces, espérenme por acá. Que nos aparezca el foro. Está en la unidad 8, si no estoy mal. Listo, aquí en Quiz Clase. Las 18 personas que están en este momento en clase van a tener la posibilidad de responder ese quiz. ¿Listo? Le dan aquí añadir nuevo tema y van a escribir su nombre. Oh, no, espérenme, yo coloco el tema y a ese... Y las personas que están en este momento tienen un punto para el parcial. O sea, a ustedes no les voy a hacer 5 preguntas, sino 4. Ya tienen un punto. Uy, profe. Eso, mi profe. Bien. Yo lo bendiga, profe, Dios lo bendiga. Yo lo bendiga. Quickly, por favor, rápido. Solo ustedes. ¿Listo? Entonces, por favor, ingresan rápido los que están. Más profesores así en la universidad. Yo les dije que les convenía. Yo les dije que les convenía. Ay, sí, claro. No, es un quiz de asistencia para mirar quiénes están asistiendo. Listo, muchachos. Entonces, por favor. Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Porfa. Entonces, responden este quiz rápido. Y el día, bueno, vayan repasando. Yo creo que todo el material, espérenme, antes de pronto decir una cosa que no sea cierta,
Ustedes tienen todo el material acá de lo que hemos visto en clases, clase 1, clase 2, Pero- tenemos acá unos videitos que les sirven a ustedes, mire, clase 3, otros videos de repaso por acá, clase 4, el parcial que ya hicieron, clase 5, clase 6, distribución del parcial, sí, listo. Hasta aquí viene el parcial, hasta aquí viene el parcial. Entonces, ¿qué pasa? El día jueves, por favor, necesito puntualidad porque a ver si aprovecho las 2 horas. ¿En qué sentido aprovechar las 2 horas? Resulta que quiero hacer una práctica completa de una base de datos desde cero. O sea, vamos a hacer diagrama entidad-relación, modelo entidad-relación, construir la base de datos desde cero y hacer unas consultas. ¿Sí? Entonces, miren que es bastante el tema, pero quiero hacerlo todo en esa clase. ¿Listo? Entonces, ese día sí, porfa, a las ¿cómo se llama? A las 4:20 en punto, incluso si, no, pero sí, bueno, si pueden ingresar antes, mucho mejor. ¿Sí? No habría problema. ¿Qué debemos tener en cuenta de pronto en este caso? Bueno, o sea, vamos a hacer una práctica completa de ¿cómo se llama? Una práctica completa de la base de datos, ¿sí? O sea, desde cero, ¿sí? Desde cero para eso. Entonces, eso. ¿Cómo va a ser entonces el trabajo? Listo. Vamos a mirar por acá. El día jueves hacemos esa práctica. El día 11 mensajes. Listo. Faltan todavía. Listo. El día entonces, faltan 7 personas. El día jueves, vamos a hacer ese repaso. Martes y jueves de la otra semana va a ser el parcial. ¿Cómo va a ir funcionando ese parcial, muchachos? Yo les dije a ustedes que ustedes, creo que muchos han venido aquí a la universidad, deben hacer unos protocolos para ingresar. Por favor, ese día respetarlos muy bien, porque no todos van a entrar al salón. Entonces, me explico. Digamos que ustedes, los 18 que están en este momento, vienen el día martes. Entonces, el primero en llegar fue Carlos Andrés Batanero. Entonces, él va a ser el primero en entrar a la sala y hacer el parcial. ¿Listo? Ustedes entonces van a tener ahí, voy a ver si habilito 2 o 3 computadores a tiempo. Entonces, listo, entra por ejemplo. Entonces, los 3 primeros en llegar, Carlos Andrés Batanero, Dani Vanessa Ruiz y Diego Fernando Méndez, creo que es el apellido de Diego Fernando Méndez, que no me aparece todo acá. Listo, digamos que es Diego Fernando Méndez. Ellos 3 fueron los 3 primeros en ingresar a la universidad el día martes. Entonces, ellos 3 primero ingresan, hacen la pregunta, 5 a 7 minutos por mucho, ¿sí? ¿Cómo van a hacer las preguntas? Entonces, yo les digo, listo, ustedes tienen una base de datos ahí, hágame tal consulta. Créeme una tabla, agrégueme este campo, muéstreme esta información, ¿sí? Algo así, para que lo tengamos en cuenta. Esa es la forma de cómo se llama, de responder ese parcial. ¿Listo? Entonces, y así mismo, entonces, los 3 primeros, ¿cierto? Entonces, Carlos Andrés, Dani Vanessa y Diego Fernando, los 3 primeros, listo, chao. No se pueden quedar aquí, por favor, haciendo charla, nada de eso. O sea, en eso sí tenemos que ser muy estrictos porque de todas maneras, pues, sí, ya muchos están vacunados, ha bajado el pico y todo, pero no podemos y tenemos que seguir extremando las medidas de bioseguridad. Entonces, esa es la forma de cómo va a funcionar ese día. Listo, entonces los siguientes 3, por ejemplo, seguiría aquí por orden de como los tengo acá. Duban Snyder Steven y Fabián Steven. Listo, los 3, lo mismo. Y ya. Y yo les indico este jueves, cómo va a ser la socialización del primer avance del proyecto, ¿vale? Para que el día, no sé, el día viernes de la otra semana ya tenerles notas de primer corte, ¿sí? Que ustedes las conozcan y demás. ¿Listo? Esa sería la forma. No sé si tengamos alguna duda, pregunta o inquietud con respecto a eso. Bueno, nosotros Profe, podemos profe, llevar yo algún tengo tipo de una. apunte. yo respecto a contigo. ¿Qué pena uno por uno? Primero, nosotros podemos llevar algún tipo de apunte. Sí, Listo. no hay problema. Listo, profe. Profe, yo. O sea, como el cuaderno o algo así se podría. Sí. No hay lío.
No le veo problema, Profe, yo tengo una pregunta. señor. Profe, la entrega del proyecto creo que es para el 28 de este mes, o para cuando es que estoy Sí. Pero les digo, no se estresen. confundido. O sea, la O sea, que se me entrega, no va a editar exacto, un la espacio de entrega no era sé, para el como es día día del de parcial. parcial. O sea, si no estoy mal, la entrega era el 28 era el parcial y la entrega era el 30 o viceversa, no recuerdo bien. Pero como vamos a hacer los 2 días del parcial, yo les explico el jueves cómo vamos a hacer, o sea, este jueves, pasado mañana, yo les explico cómo vamos a hacer esa entrega. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Señor. Profe, y otra que es que Mercedes en la tabla en lo de parcial me había puesto el 28 de septiembre, pero después me corrió para el 30, pues no tengo ningún inconveniente, pero se me hizo muy raro. Ah, bueno, es que para tratar de equilibrar, pero no tendría inconveniente, Nicolás, es que como no puedo hacer venir, o sea, lo ideal sería que los 25, si no estoy mal, los 25 que son ustedes vinieran todos, pero por aforo no, y eso sería un complique. Entonces lo que hice fue dividir. Entonces, pero ¿tendría algún problema en esa fecha, Nicolás? Pues un poquito, profe, porque es que como los martes solo tengo, o sea, tengo solo esta clase en la tarde y si los jueves sí Sí. tengo clases de la 1:50, entonces pues Entonces, por favor, ahorita escríbame un mensaje al WhatsApp y yo cuadro ese horario y viene el martes entonces. ¿Listo? sí, profe, me quedaría Eh, excelente. No, no hay Profe, problema. a mí también me pasa lo mismo, que usted creo que me cambió para el jueves y pues el jueves creo que se me dificulta un poco porque tengo así como el cruce de materia con infraestructura, o sea, se acaba a las 4:20 y pues el parcial iniciaría a las 4:20 prácticamente, entonces también Porque tendría ese si desean ustedes, digamos, por ejemplo, en el caso de Juan Diego y Nicolás, yo les garantizo aquí un espacio para que puedan adelantar su clase, la anterior, ¿sí? O sea, ustedes, aquí las comienzan esa clase a la 1:50, ¿cierto? Sí, afirmativo, sí, 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 sí. Eso, Sí, señor. yo les puedo garantizar acá que ustedes tengan espacio con internet y todo para que puedan atender esa clase y después el parcial. Por mí no habría problema. Pero sí necesitaría que me confirmaran. Si ustedes vienen desde la 1:50, yo coordino acá todo y digo, listo, fulanito, fulanito, van a estar ese día y yo coordino acá para que ustedes tengan acceso a esa información. ¿Listo? Sí, Diego. Profe, pues yo tengo dos preguntas, ¿sí? Señor. Una es referente a la primera entrega del proyecto, ¿sí? Yo estoy pues con mi compañero Julián y estamos con un proyecto de una plataforma web. Nosotros tenemos idea de hacer como una aplicación pequeña en Java, pero referente a una página, ¿sí? O sea, como más pequeña, ¿sí? No hacerla como el proyecto que queríamos. Eh, Tipo, digamos, registro de personas y que pues almacene multimedia, ¿sí? Videos. Sí. O sea, ¿qué podemos hacer? O sea, o sea, no va a ser el proyecto final, pero algo como una referencia, ¿sí? De lo que queríamos, la plataforma. Sí, no hay problema. ¿En qué sentido? O sea, como nos preguntaba creo que otro compañero ahí, en ese caso. Mm, eh, ¿Cómo decirlo? Como ustedes consideren, lo pueden hacer. ¿Sí? El problema es que si ustedes, por ejemplo, se están arriesgando, si ustedes, por ejemplo, están arriesgando a hacer una aplicación web y tienen conocimiento de eso, no hay problema, la van a conectar a la base de datos, perfecto. ¿Sí? O sea, aquí ustedes son libres de hacer eso. ¿Yo qué voy a evaluar? No tanto el diseño de la programación, ¿sí? Yo no lo voy a ¿cómo se llama? A, ¿cómo se llama? A evaluar esa programación, ¿sí? O sea,
se copiaron el código. Me disculpan la expresión así tan directa. Que copiaron el código de internet y lo utilizaron. Listo, no hay problema. Pero ustedes me dijeron a mí, o se comprometieron conmigo que ese código va a hacer una consulta y va a mostrar cierta información. Listo. Eso es lo que yo voy a evaluar directamente, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? No sé si quede claro eso para todos. Vale, sí, Profe, señor. una pregunta. O sea, Señor. su merced mínimo, ¿qué es lo que nos califica? O sea, digamos, por decirlo, lo más bajo que nos podría calificar de un proyecto, ¿qué sería? O sea, lo mínimo que usted pide como requerimiento. Bueno, lo primero sería que aquella persona que me llegue con el proyecto completo, con la base de datos funcionando, conectada a la aplicación, yo le pongo 0. ¿Cierto? Y usted me va a decir, ¿por qué si lo estamos entregando todo? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el paso a paso que debemos hacer. ¿Cuál sería el paso a paso en este caso que debemos hacer? Pues, a ver, yo tengo que hacer un análisis, un diseño. Yo esperaría que me entregaran eso. O sea, ustedes me van a indicar cuál es el problema que desean solucionar, cuál es digamos, la población objeto, ¿cierto? La población objeto a la cual van a ayudar, van a hacer su diagrama entidad-relación, su modelo entidad-relación, van a explicar por qué utilizan esos campos, esas relaciones. Eso sería lo que yo esperaría en esta entrega. Que de pronto ustedes digan que hacen no sé, una interfaz, un mock-up de esa información, o sea, un diseño preliminar de cómo va a ser la aplicación, perfecto. O sea, de ahí para allá, lo que ustedes deseen. Pero, ojo, si yo veo en este caso, no sé, Edison Caicedo llegó y entregó de una de la aplicación conectada a la base de datos y haciendo consulta y todo, yo les pongo 0. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la adecuación, o sea, el paso a paso que requiero, ¿sí? No, estamos faltando a esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A esa buena práctica que debemos tener en cuenta. ¿Listo? No sé si sea claro con eso. Sí, señor profe. Ok. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo necesito. O sea, no necesito acá, y tampoco voy a evaluar de pronto que no sé, una aplicación supremamente grande. No. Yo necesito saber que si ustedes se comprometen en esta entrega, no se va a tomar de ejemplo aquí a las dos primeras personas que me aparecen, Kevin Andrés y Jefferson Daniel. Ellos dos se unieron para trabajar en el proyecto. Listo. Y ellos me dicen que el proyecto va a ser una base de datos para el control de notas del colegio Agustín Parra de Simijaca. Listo. Y que la base de datos va a ser, no sé, va a generar reportes, va a poder conocer todas las notas de los estudiantes, todo lo que se comprometió ahí, yo se los evalúo en la segunda entrega. ¿Por qué? Porque si resulta que Kevin Andrés y Jefferson Daniel llegan y me muestran otra base totalmente diferente, yo les pongo 0 en la segunda entrega. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en una primera entrega me dijeron que iban a hacer una cosa y después me salieron con otra. ¿Cierto? Entonces, yo en este caso que estoy diciendo, venga, estas personas, ¿qué pasó con el proyecto? ¿Qué pasó con esa planeación? ¿Sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? No sé Profe, si... entonces en el primer avance sería como pues, el desarrollo, el marco teórico, toda esa cuestión de un proyecto como tal y el mock-up de la base de datos, ¿cómo va a ser a un futuro? Sí, básicamente. Pues, Eso sería. O sea, ustedes me van a mostrar todo o sea, como mínimo deben tener un análisis de todo ese trabajo, ¿cierto? De todo ese trabajo que ustedes van a hacer y demás. Como mínimo, como mínimo. Y ya lo otro, ustedes ya, por ejemplo, van a mostrar el diseño de cómo va a ser la interfaz, todo eso ya sería entonces el otro punto. Pero como mínimo sería esa parte para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Como mínimo. Como mínimo. ¿Señor? ok. Ah, listo, vale. Listo, muchachos, entonces vamos a dejar aquí la sesión. Muchas gracias a todos. Estudiar mucho ahí en ese caso. ¿Listo? Las preguntas que puedan tener también me las traen el día jueves. ¿Listo? Y nada, repasar todo eso. Ahorita mismo voy a subir esta clase para que quede en el canal de YouTube y lo tengan ahí. ¿Sí, Diego? Profe, ahorita puedo comentarle algo por WhatsApp. Es Sí, claro. una duda que tengo. Porfa, me escribe.
Listo. Bueno, muchachos, entonces a todos muchas gracias por la asistencia. Nos vemos el día jueves, muy puntual, por favor, muy puntual, para que podamos hacer esa práctica, ¿vale? A todos muchas gracias, una feliz tarde, que estén bien.